Buenos días, queridos hermanos. Hoy continuamos con nuestra lección de la cruz y el fin del legalismo. Y eh, el día de hoy vemos un tema que es sumamente acorde al día de hoy. Hoy, en la mayor parte de los países del mundo, celebramos el Día del Padre. Y quiero mandarles un saludo a cada uno de los hermanos que ve estos videos, en especial a aquellos que ven su necesidad de Dios para ser padres. Este estudio es para usted, sí. Y para cada uno de nosotros como creyentes, también el mensaje que tenemos para el día de hoy es muy importante, ¿sí? No importa si es padre o no, de todas maneras, si eres creyente, esto es para usted y voy a orar que el Señor nos abra el entendimiento para poder seguir estudiando y conociendo de su palabra, su verdad y poder descansar en Él, ¿ok? Señor, te doy gracias por este día. Quiero orar por los padres, principalmente que te conozcan a ti, que podamos ver nosotros la necesidad de ti, de depender en tus fuerzas para guiar a nuestra familia al conocimiento tuyo y dejar una herencia que sea el conocimiento de la verdad, que seas tú, Señor. Ruego por cada uno de nosotros y también por nuestras familias. Como iglesia, te pedimos que nos guardes y que podamos conocerte más cada día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, dentro de todo este estudio de la cruz, vimos la semana pasada cuán imposible es vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Hoy día llegamos al punto en el que tenemos que aprender que un creyente, es decir, una persona que ha nacido de nuevo, ha sido diseñado por Dios para vivir en el poder de su fuerza. ¿Ok? Si usted no es creyente, es decir, si usted no ha nacido de nuevo, la Biblia enseña que somos pecadores, que estamos separados de Dios y que por causa del pecado tenemos como destino la condenación eterna, pero que Cristo Jesús tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestro pecado es la muerte, y Dios aceptó el sacrificio de Él perfecto, y todo aquel que cree, dice la Biblia, que cree en la obra de Jesucristo, es salvo, salvo de la muerte, pero también pasa a una posición de hijo de Dios. Y ahí no importa si nosotros tuvimos un buen padre o no aquí en esta tierra, al conocer a nuestro Padre Celestial, podemos apreciar el valor de lo que Dios ha hecho, ¿sí? De dar a su propio Hijo para salvar a la humanidad. Y cuando una persona cree en la obra de Jesucristo, nace de nuevo. Viene el Espíritu Santo a morar en él y no solamente le salva de la condenación eterna, sino que le da su espíritu para poder vivir aquí en esta tierra mientras Él nos tenga aquí presentes, dependiendo en Él. Entonces, estamos diseñados para vivir en el poder de Dios. No hay otra manera. Dios, así fue el diseño, ¿sí? Eh, Cuando un arquitecto diseña una casa, ubica cada habitación con un propósito. La habitación de padres, la habitación de los hijos. Si es que pone una chimenea en la casa, tiene un propósito, ¿ya? Si es que alguien viene y no usa de acuerdo al diseño establecido por el arquitecto, no va a aprovechar todos los beneficios o va a mal utilizar. En nuestro país, en la ciudad, debido a la migración y tantas cosas, eh, muchos enviaron dinero del exterior hacia el Ecuador y familiares construyeron edificios en el campo,
pidieron arquitectos o albañiles que hagan el edificio y terminaron la obra a medias a veces, pero hay ejemplos de gente que en la casa, dentro de la casa, un lugar que no era establecido para guardar a los animales, metió a los animales, ¿sí? Porque tenía un techo. Pero cuando eso pasa, no cumple el propósito para el cual fue diseñado y se ve feo, no sirve, se daña. El cristiano no ha sido diseñado para andar y depender en sí mismo para agradar a Dios. Recuerden que hemos estado estudiando en estos días que la cruz y el fin del legalismo y el legalismo vimos como el intento del hombre de agradar a Dios, cualquiera sea la circunstancia. Y nosotros, como creyentes, nacidos de nuevo, que tenemos el Espíritu Santo, cuando tratamos de agradar a Dios en nuestras fuerzas, caemos en el problema que Pablo cita en Romanos capítulo 7 del 15 al 24. Entonces, llegar a este punto de ese fracaso que Pablo menciona, muestra que en lugar de estar dependiendo en Dios para vivir la vida cristiana, estamos dependiendo en uno mismo, ¿sí? Y Romanos capítulo 7 es el hombre andando en la carne, el hombre andando en dependencia de sí mismo, centrado totalmente en el yo, ¿sí? Recuerda, hay un poema, ¿no? Eh, yo invité a la fiesta, yo me comí el pastel, mi eh, eh, bailó y nadie más vino, solo yo, mi, me. Todo ese es centrado en uno mismo y cuando eso pasa, por más que intentes agradar a Dios de una manera legalista, porque no es por el poder de Dios, sino por el poder de nuestras fuerzas, fracasamos, ¿ok? ¿Ya? Eh, Aunque Dios nos ha diseñado para ser criaturas dependientes, cuando hablamos acerca de dependencia, podemos pensar en un recién nacido. Depende totalmente de sus padres para poder existir, del alimento, de que le cambien, de que duerma la siesta en ciertas horas. O sea, depende totalmente de sus padres. Y, y a la medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos haciendo más independientes de nuestros padres. O al menos así debería ser. Pero el problema con Dios es que el hombre, en lugar de ser más dependiente de Dios, por no conocerle, por el pecado, nos hacemos más independientes de Él y cada vez más alejados de Él. Entonces, al venir a la vida cristiana con una mentalidad mundana, con una mentalidad humanista, no centrada en la verdad, no centrada en la palabra de Dios, pensamos que podemos agradar a Dios en nuestras fuerzas independientemente de Él y eso genera el fracaso y la frustración de Romanos capítulo 7 de los versículos 15 al 24 que les voy a leer en este momento. Romanos capítulo 7 del versículo 15 al 24. Entonces, quiero decir algo antes de leer este pasaje. Sin la obra de la cruz es imposible vivir la vida cristiana. Es por la gracia de Dios que somos salvos y es por la gracia de Dios que podemos vivir la vida cristiana, es decir, un regalo inmerecido. Esto es únicamente en dependencia de Dios, no en dependencia de uno mismo. Cuando hacemos en dependencia de uno mismo, nos encontramos en el fracaso que Pablo relata de una vida centrada en el yo, tratando de agradar a Dios en sus fuerzas. Y dice así, versículo 15 hasta el 24 del capítulo 7 de Romanos.
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es un clamor, es una experiencia sumamente dolorosa que Pablo está citando aquí. Ahora, ese clamor, ese grito de desesperación que Pablo está dando, es porque él ve que la ley es santa y que él no. Ahora, la ley no es mala, ¿sí? Estoy hablando acerca de cómo Dios dice y Dios nos muestra que debería ser. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos estudiando con los niños, el día sábado, en Fundamentos Firmes, y estamos estudiando la ley, estamos estudiando los 10 mandamientos. Y llegamos al punto de estudiar el quinto mandamiento que habla acerca de honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Entonces, si uno le pregunta a un niño, ¿respetas a tu padre? Sí, claro que lo respeto. ¿Sí? Pero la Biblia dice que honrar a padre y madre, ese concepto tiene mucho más allá que simplemente decirlo de mi boca para afuera. Porque todos nosotros en alguna vez nos hemos molestado con nuestros padres o no hemos obedecido o escuchado inmediatamente las instrucciones de ellos. Y al no escuchar eso inmediatamente o dejarlo de lado o verlo como no importante, no honramos a nuestros padres. O cuando los padres dicen algo a los hijos y los hijos lo hacen de mala gana, o lo hacemos porque todos lo hemos hecho, no honramos a nuestros padres, pero la ley es santa, o sea, la ley es correcta, lo que Dios dice. Sin embargo, el propósito de la ley no fue darnos el poder para hacer eso, para hacer lo que la ley demanda, sino mostrarnos que somos incapaces de hacerlo. Entonces, los mandamientos que Dios da son justos, pero la persona sobre cual se aplican esos mandamientos es totalmente injusta, ¿sí? Entonces, miren aquí en Romanos capítulo 7 algunos versículos que nos muestran esto. Por ejemplo, miren el versículo 12 de Romanos capítulo 7, miren lo que dice. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. ¿Ok? El versículo 5 también, vamos a ver. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. O sea, producía en nosotros eh, eh, el resultado de que fracasábamos en tratar de cumplir lo que Dios pide. ¿Sí? Entonces, recuerden que el legalismo habla acerca del hombre intentando agradar a Dios. La gracia habla acerca de Dios obrando para el hombre. Y fuimos salvos por gracia, pero también la vida cristiana es por gracia, es por el poder de Él, es por dependencia en lo que Él hace y ha hecho. Entonces, miren también conmigo el versículo 14 de Romanos capítulo 7. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Y cuando hablamos acerca de espiritual, estamos hablando acerca de que es dada por Dios, que
no se rige al mundo físico, pero cuando habla acerca de espiritual, habla acerca de perfecto, habla acerca de sin error, habla acerca de que proviene de Él, santa. Pero dice más yo, y ese más, si ustedes se fijan en su Biblia, no tiene una tilde, no tiene un acento, más bien dicho, tiene un acento, pero no tiene una tilde, porque habla acerca de pero, sí, habla acerca de una contradicción, porque sabemos que la ley es espiritual, más, o sea, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando hablamos de carnal, estamos hablando de la descripción de un hombre en la naturaleza adámica, en la cual él está gobernada por el poder del pecado, no por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, otro versículo, el versículo 18. Miren lo que dice. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, es muy importante que nosotros consideremos este asunto nuestro, ¿sí? Este problema que tenemos. ¿Sí? Eh, muchos de nosotros, cuando se nos dice cuán malo eres, no vemos la magnitud de la maldad, no vemos la magnitud de los pecadores que somos. Entonces, por ejemplo, hoy en día, feliz Día del Padre, ¿sí? Y pensamos que todo se trata acerca de nosotros, cuando en realidad, si fuéramos honestos, como padres, no tenemos ni idea cómo ser padres. No sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Hacemos lo mejor a nuestra manera, pero más honesto sería decir, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y necesito conocer de la verdad para que tú, Dios Todopoderoso, por medio de tu Espíritu Santo, me guíes, me des sabiduría para poder amar a mi esposa, cuidar a mis hijos y guiarles a la verdad, guiarles a ti, porque tú eres el único Padre Celestial que no falla. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios. ¿Sí? Él es fiel. Esa fidelidad habla acerca de que Él no va a fallar. Tú y yo, sí. ¿Ok? Por eso no podemos depender en nosotros mismos. Y cuando dependemos de nosotros mismos, es un fracaso. Dependes tú en tu propia sabiduría para proveer de alimentos, proveer de dinero para la familia. Tarde o temprano vas a descuidar una o dos de áreas de tu vida en las cuales el fracaso rotundo se verá en tus hijos, en tu familia. ¿Sí? No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Es necesario que lo hagamos de la manera que fuimos diseñados. Y fuimos diseñados como creyentes, nacidos de nuevo, para producir el fruto del Espíritu Santo en dependencia de Él, no en dependencia nuestra, no en dependencia de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, quiero leer algo que nuestro estudio nos dice y nos ayuda mucho a entender este punto de que la ley fue dada con propósito de mostrarnos lo mucho que le necesitamos. Aunque cuando se nos dan los mandamientos, ahí se ve cómo nuestros pecados salen a la luz, ¿sí? Los mandamientos son todos justos, pero nosotros no lo somos. Tenemos esta carne dentro de nosotros, este poder malvado, estos deseos internos de hacer el mal. Cuando una ley santa se aplica a un hombre pecador, su pecaminosidad resalta de tal manera que no podemos evitar verla. Sí. Si llegamos a este punto de Romanos capítulo 7, podemos encontrar el fracaso en nuestras vidas de tratar de ser buenos padres, de ser buenos esposos y fracasar. ¿Sí?
Cuando la esposa te dice, pero es que no me escuchas. No, te prometo que te voy a escuchar, que ya voy a poner más atención. Y si no es ese mismo día, tarde o temprano, otra vez pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en lugar de estar dependiendo en Dios, que es fiel, que es todopoderoso, que es el único que puede vivir en nosotros y reflejar y producir el fruto del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, estamos andando en nuestras fuerzas y producimos las obras de la carne de Gálatas capítulo 5 versículos 19 y 20, donde vemos que es toda una corrupción, es todo mal. ¿Okay? Tarde o temprano tenemos que llegar a ver que somos incapaces en nuestras propias fuerzas. Y por eso, tan importante ver que la ley es santa, o sea, que no cambia. Y nos muestra que somos pecadores y nos muestra que somos en nuestras fuerzas un fracaso para agradar a Dios, para ser buenos padres o para ser buenos hijos. ¿Ok? Entonces, la razón por que la ley existe es para que nosotros más bien entendamos que no podemos en nuestras fuerzas. Mire lo que dice el versículo 5 de Romanos capítulo 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, esta es la razón por la que la ley existe, ¿ok? Si no fuera por la ley, nunca hubiéramos sabido que somos pecadores débiles y lo que realmente somos. Es que el yo nunca quiere hacer la voluntad de Dios. Es que nuestra herencia pecaminosa, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, nunca va a querer o a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? El yo nunca puede portarse bien. Está, la carne está aliada con Satanás y el mundo y nunca va a someterse a la voluntad de Dios. Pero algo muy importante que nosotros tenemos que ver aquí y al punto de llegar a ese clamor, llegar a ese grito de desesperación que Pablo dice en Romanos 7:24, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Habla acerca de que Dios nunca dio al hombre la ley para que la guardara, sino más bien para que vea su necesidad de Dios, vea su necesidad de Él. Voy a leer lo que dice el estudio. Nosotros probablemente podríamos decir que Dios nunca dio al hombre la ley para que la guardara. Él dio la ley al hombre para que la quebrantara, para que pudiera ver su pecaminosidad. Y en cierto sentido ahí la ley actúa como un espejo, mostrándonos si nuestra cara está sucia, si necesita que podernos lavarla. Pero el espejo en sí, si nos acercamos al espejo o tratamos de limpiarnos con el espejo, no nos va a limpiar, sino va a ser más, si tenemos una mancha, va a hacerlo más, extenderla más. Se necesita del agua para lavar la cara y el agua habla acerca de la palabra de Dios. Habla acerca de Jesús que dijo, yo soy el agua, yo soy el pan de vida, yo soy la fuente, ¿sí? de agua, ¿sí? Yo soy la vida eterna. Necesitamos de Él. Y Él en la cruz hizo posible que seamos libres de la esclavitud del pecado, pero también libres de la ley para agradar a Dios. ¿Sí? Ahora, en Cristo Jesús, nosotros tenemos
vida eterna y tenemos la vida de Él que produce en el creyente, que depende, no en sí mismo, sino depende en Dios, basado en los hechos de la palabra de Dios, basado en la gracia, es decir, en el regalo inmerecido que Dios dio al hombre, basado en que en Cristo Jesús morimos juntamente con Él y hemos resucitado para ahora vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Romanos capítulo 7, versículo 24 dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para los que no saben o tienen idea de qué está refiriéndose Pablo, él está refiriéndose a un castigo utilizado por los romanos cuando se le encontraba a un asesino, se le ataba junto al cuerpo de la víctima muerta, cara a cara, ¿sí? Al punto de que el cuerpo de la víctima que se descomponía empezaba a matar al asesino. Y el clamor que Pablo está dando es ese. Es cómo me libro de este cuerpo de muerte que me tiene cautivo. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos decir que Dios nunca dio al hombre la ley para que la guardara, ya dijimos, sino para quebrantarla. Ahora, la clave para nosotros está aquí. ¿Por qué está la ley? Lo encontramos en Romanos capítulo 5 y el versículo 20, donde dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es aquí, en este punto, que nosotros podemos ver y comparar Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 7, donde nosotros encontramos que fuimos eh, libres del pecado y libres de la ley. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 14, Dios nos libertó del pecado. Romanos 6, 14 dice lo siguiente, porque el pecado no se enseñoreará. El enseñoreará tiene que ver como tomar autoridad, como un amo que rige a un esclavo y el esclavo tiene que hacer lo que el amo dice. Pues no estáis bajo la ley. Otra vez, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No es por el intento del hombre de agradar a Dios, sino por la obra de Jesucristo que pagó por nuestros pecados, pero que también nos dio vida eterna y la vida resucitada con Él, que podemos vivir la vida cristiana el día de hoy. Entonces, Romanos capítulo 7 también habla acerca de que fuimos libertados de la ley. Entonces, comparando capítulo 6 y comparando capítulo 7 de Romanos, podemos decir lo siguiente. Los primeros 6 versículos del capítulo 6 con los primeros 6 versículos del capítulo 7 dicen lo siguiente. Veremos que el capítulo 6 nos enseña que hemos muerto con Cristo y ahora estamos muertos al pecado. Muertos al pecado. En el mismo principio de comparar estos dos capítulos, vemos que eh, eh, opera en nuestra libertad de la ley en el capítulo 7. Morimos con Cristo y estamos muertos a la ley. Ahora, miren conmigo Colosenses capítulo 2 y los versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 2 y los versículos 13 y 14. Miren lo que dice. Y a vosotros, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y esto es muy importante, perdonándoos todos los pecados. Qué lindo ser padre, pero es imposible en nuestras fuerzas.
Y tenemos que entender que solamente es por la obra de Él, que es solamente posible por el poder del Espíritu Santo y que ya nos libertó de la esclavitud, del pecado y de la ley. Ahora la vida cristiana es posible por dependencia en Él, no por nuestras fuerzas. Entonces, Romanos capítulo 6, versículo 14, tiene, tiene, eh, tiene mucha ayuda o mucho ánimo para nosotros cuando vemos esto como un hecho real, como algo que ya nos pasó. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios, ¿sí? Ya no somos más esclavos del pecado ni somos más esclavos de la ley. Entonces, en Romanos 6:14, cuando Pablo nos dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, él no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana en la carne, o sea, ya como ya soy libre, puedo hacer lo que me da la gana y dar rienda suelta a, a- a- a a mis deseos pecaminosos de ir en contra de la voluntad de Dios, porque Dios ya me libertó. No, eso es libertinaje. Dios no te hizo libre para hacer tu propia voluntad, te hizo libre y te dio el Espíritu Santo para vivir en dependencia del Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios, libre para hacer la voluntad de Él. Antes éramos esclavos del pecado y era imposible hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, como creyentes, tenemos el Espíritu Santo. La obra de Jesucristo terminada, la cruz, nos ha libertado de la esclavitud del pecado y de la ley para hacer la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Miren unos versículos que nos van a ayudar a esto que acabo de decir. Gálatas capítulo 5 y el versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Y ya pensando ahora otra vez en los padres, Cristo Jesús dijo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si tú no sirves, es decir, no veis la vida en el poder del Espíritu Santo, que es para agradar a Dios por el poder de Él, por el servicio a otros, no sirves. Si eres un padre egocéntrico, no va a pasar más allá de que tus hijos te digan feliz día, pero no quiero saber nada más contigo. Pero si eres un padre que sirve al Señor, tus hijos van a estar enfocados en que necesitan también de Dios para vivir de esa manera. Pero cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, pensamos, todo se trata acerca de mí. No, se trata acerca de Él en nosotros, de la vida de Él. Sí, entonces leo nuevamente este versículo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, hoy es un día para servir al Señor. Mañana también, y el que sigue igual, porque somos de Él, porque la obra terminada de Él nos ha dado esa libertad para hacer la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. Miren conmigo Romanos capítulo 13 y el versículo 14, que también nos va a ayudar para ver esto. Romanos capítulo 13 y el versículo 14 dice lo siguiente. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos, apropia, es identificarte con lo que ya eres en Cristo Jesús. Tu nueva naturaleza. Acuérdense,
Hemos sido diseñados para andar en el poder del Espíritu, no en el poder que la carne puede producir. ¿Sí? Y es la única manera de darle el fin al legalismo. ¿Sí? Papito, eres un legalista en tu casa, pues recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Descansa en la verdad y vive en dependencia del Espíritu Santo al conocerle a Él. Recuerden que nadie puede depender de alguien que no conoce. Nadie puede confiar en alguien que no conoce. Y por eso nos toca a nosotros conocer de nuestro Padre Celestial, conocer de Él. Primero, conocerle como nuestro Salvador personal, conocerle como nuestro Padre, conocerle como Dios Todopoderoso, conocerle como el dador de vida, conocerle como el que produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, Pablo, cuando dijo esto, que no estamos bajo la ley, lo que estaba implicando es que no tenemos más que obrar para Dios. No está en nuestras fuerzas obedecerle o llevar a cabo la conducta cristiana en el poder de la carne. Es imposible. Tú quieres ser buen padre en la carne, es imposible. Vas a estar en un fracaso total. Es la obra de Dios. Ahora estamos bajo la gracia y es necesario vivir por ella. Permítame leerle dos versículos más que vamos a, y con eso vamos a terminar. Primera a los Corintios, capítulo 15 y los versículos 19 al 10. Perdón, 9 y 10. Primera a los Corintios 15, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este era el clamor de Pablo, y que así sea en cada uno de nosotros como creyentes. No importa si eres padre o no. Si eres creyente, esta es la voluntad de Dios para tu vida. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es el obrar de Él. ¿Y saben qué? La vida cristiana es imposible en las fuerzas. Por eso Romanos capítulo 7, donde vemos el fracaso del hombre. Pero es posible por Dios, por el poder de Él. Filipenses capítulo 2 y el versículo 13, miren lo que dice. Y con esto terminamos este capítulo. Filipenses capítulo 2 y el versículo 13 dice lo siguiente. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Libres del pecado, libres de la ley, hemos sido diseñados para vivir la vida cristiana en el poder de Él, no en el poder de nuestras fuerzas, sino en el de Él. Entonces, confiando en la verdad, confiando en lo que ya nos pasó, confiando en la obra terminada de Jesucristo, en la cruz de Cristo, de que hemos muerto juntamente con Él, de que hemos sido libertados del pecado, de que ahora por la obra del Espíritu Santo hemos resucitado, tenemos la vida de Él. Él en nosotros vive su vida para agradar, para servir a otros, para hacer la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos que son padres, un feliz día, pero confiando en el Señor para vivir la vida cristiana. Eso realmente es un feliz día el resto de nuestras vidas, porque Dios es fiel y Él cuida y protege a nuestra familia. Él nos da lo que necesitamos y es la obra de Jesucristo. Y para todos nosotros, hermanos, qué bendición es saber que ahora, como creyentes, hemos sido diseñados para vivir la vida cristiana en el poder de Él y no en el poder de nuestras fuerzas. Pueden compartir este video, pueden también seguirnos en YouTube y en Instagram y les animo a que lo hagan, compartan esto con otros, ¿ok?
Que tengan un buen día y un buen inicio de semana también.